que el que mintió diciendo que estaba puntualmente informado en tiempo real de lo que ocurría con la Dana de Valencia no va a dar lecciones a un ministro como Óscar Puente, que ha estado al pie del cañón y dando la cara desde el primer momento de la tragedia. Ya vemos lo que está pasando al otro lado del Atlántico. Hemos visto nada más y nada menos que a un gran cantante estadounidense manifestarse con los ciudadanos y ciudadanas de un estado de Minneapolis, del estado de Minneapolis, precisamente, y la ciudad de Minneapolis, perdón, y el estado de Minnesota, precisamente a propósito de la política que está siguiendo la administración estadounidense. Y la pregunta que hay que hacerse también, aquí en Aragón, es: ¿lo que no queréis para el mundo, lo queréis para Europa, para España y para Aragón? No. De eso nada. Este año estamos por debajo del 10% y estamos a las puertas del Mundial. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Esta semana hemos tenido además un buen ejemplo para recordarnos cuán de diferente es el proyecto de la derecha y la ultraderecha al proyecto político que enarbolamos y encabezamos los socialistas allí donde gobernamos. Mirad, del PP, la verdad es que yo entiendo muy pocas cosas, pero sobre las pensiones lo entiendo, pero muy claro. Muy claro. Fijaos. ¿Sabéis que han votado que no a revalorizar las pensiones conforme al IPC este año 2026? Dicen, bueno, es que han metido otras cosas dentro del Real Decreto Ley. Bueno, pero ¿qué problema tienen con el ingreso mínimo vital y con su aumento, que es lo que venía dentro del Real Decreto Ley? ¿Qué problema tienen con el bono social eléctrico o con el anticipo a ayudas a ayuntamientos afectados aún por la Dana de Valencia? Ahora, eso sí, cuando les dicen que hay que votar y apostar por un aumento del 5% del Producto Interior Bruto para gasto en defensa, que es lo que le pide el presidente estadounidense a todos los países de la OTAN y que nosotros hemos dicho que no, precisamente porque supondría el recorte masivo de políticas del Estado del Bienestar, bien que dicen que sí. No. Nada tiene que ver con eso. Porque fijaos, en la oposición votan que no a la revalorización de las pensiones, como también cuando estuvieron al frente del gobierno votaron que no a la revalorización de las pensiones. Rajoy estuvo 7 años al frente del gobierno. 4 años congelaron las pensiones. 3 años las revalorizaron conforme al IPC. ¿Pero sabéis por qué? Porque el IPC subía al 0,25%. Pues yo les digo a los jubilados y jubiladas de Aragón y de toda España que se van a revalorizar las pensiones sí o sí, con o sin el PP, como hemos hecho durante estos últimos 7 años cuando yo he estado al frente del gobierno de España. Ese es mi compromiso y ese compromiso lo vamos a cumplir. Lo vamos a cumplir. Pues vamos a frenar a la ultraderecha y al Partido Popular. Tanto monta, monta tanto. No se distinguen. Y lo ha dicho antes muy bien Pilar, porque hay gente del Partido Socialista que vota y va a votar en las municipales, en las generales al Partido Socialista pensando que, bueno, que aquí vamos a votar a Azcón porque así evitamos que haya un gobierno del Partido Popular con Vox. No. Votar al Partido Popular significa meter a Vox dentro del gobierno de Aragón. Eso es así. Vox tira del ronzal y el PP allá que va. Dicen una cosa y hacen la contraria en función de lo que les diga Vox. Dicen, vamos a firmar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Saben muy bien las mujeres que pertenecen a asociaciones feministas aquí también en Aragón, pero pactan con aquellos que niegan la violencia de género. Aprueban el Mercosur en Bruselas.
en el Parlamento Europeo y llegan aquí y piden, por favor, que no se aplique el acuerdo del Mercosur. Bueno, en fin, es que no se les entiende y tampoco se entiende a Vox. Porque bien que dicen que defienden al sector primario, pero luego lo que hacen es callar como lacayos cuando el que les manda, el del otro lado del Atlántico, impone aranceles a las economías europea y española. Y si hablamos de un gobierno que haya apostado por el sector primario en este país, ese es el gobierno que yo presido. En estos últimos 7 años hemos destinado 4.000 millones de euros contra la sequía. Hemos aumentado a 313 millones de euros el seguro agrario, más de 100 millones de euros, es decir, un 50% respecto al año 2018, cuando ganamos la moción de censura. Y gracias a los fondos europeos, estamos invirtiendo 1.313 millones de euros en la modernización de regadíos. El 15% de esos 1.313 millones de euros, ¿sabéis a dónde van a parar? A esta tierra, a Aragón, porque creemos en el sector primario. Y si el Partido Popular y Vox quieren defender el sector primario, yo les propongo que vayan a Bruselas y hagan como el Gobierno de España, que defienda un proyecto de presupuestos europeo mucho más grande para que haya una PAC mucho más grande y mucho más fuerte para el sector primario en nuestro país. Eso es lo que está defendiendo el Gobierno de España en Bruselas. Te decía antes Pilar. Bueno. Os diré una cosa. Bueno. Gracias. Ya lo sabemos. Ya lo sé, compañero. Gracias, compañero. Ya lo sabemos y además sabemos perfectamente que quien insulta son aquellos que no tienen argumentos ni tampoco nada que ofrecer a sus sociedades. Por eso, antes cuando Pilar decía, se nos dan bien las campañas, es verdad que se nos dan bien las campañas, pero viendo estos últimos días, se nos dan mejor que bien los debates, Pilar, mejor que bien los debates. Porque claro, hemos visto un cara a cara, hemos visto un debate a 8, pero lo que ha quedado claro en esos debates y en los que vienen esta próxima semana es que hay dos modelos, el del Partido Popular y el de Vox, y el del Partido Socialista y Pilar Alegría. Esos son los dos únicos modelos para Aragón. Así que, el próximo 8 de febrero, quien quiera frenar al PP y a Vox y quien quiera hacer a Aragón avanzar, a votar a Pilar Alegría y al Partido Socialista con la papeleta del puño y la rosa. Porque como hemos visto, Aragón no necesita ni los insultos, ni la soberbia de Azcón, ni la misoginia, ni tampoco el odio de Abascal. Aragón necesita alegría. Y la alegría la va a traer el Partido Socialista el próximo 8 de febrero. Antes lo decía Pilar, decía que ellos, fijaos que les hemos transferido recursos económicos a los gobiernos autonómicos del Partido Popular, muchos, 300.000 millones de euros durante estos últimos 7 años, y eso en comparación con lo que se hacía antes con la administración de Mariano Rajoy. Y ellos han privatizado, han recortado, no han fortalecido el estado del bienestar, sencilla y llanamente porque no creen en el ascensor social. ¿Sabéis por qué?
porque nunca lo han necesitado. Esa es la cuestión. Y si hay un argumento para ir a votar el próximo 8 de febrero y votar a Pilar Alegría y al Partido Socialista, es que este proyecto político que lidera Pilar es el proyecto de los derechos. De los derechos. Un gobierno que una fuerzas con el gobierno de España para llegar más lejos y llegar más rápido en todo lo que tiene que ver con las transformaciones que estamos haciendo en el ámbito social, en el ámbito energético, en el ámbito educativo, laboral, de género, en todos y cada uno de los ámbitos que a vosotros os afectan directamente, y también un gobierno que frene al Partido Popular y Vox. Esta es la realidad. Esta es la realidad. ¿Y qué tenemos enfrente? ¿Qué tenemos enfrente? Tenemos a una oposición entre el insulto y la, voy a decir, incoherencia o inoperancia, o las dos cosas a la vez, ¿no? Porque fijaos, durante estas semanas de campaña hemos visto, en fin, bastantes insultos a nuestra candidata. A ti te faltan el respeto, Pilar, porque le sobra soberbia y mala educación, entre otras cosas. Pero también inoperancia, porque fijaos, de estos 7 años ha habido muchas crisis, muchas fatalidades, muchas tragedias que hemos tenido que gestionar. Desde la pandemia hasta un volcán en la isla de La Palma, hasta las Danas y, por supuesto, también este terrible accidente de Adamuz que sufrimos hace escasos días. Desde aquí, de nuevo, quiero trasladar todo nuestro cariño, solidaridad a las víctimas y a sus familias. El Gobierno de España aprobó en su último Consejo de Ministros un paquete de ayudas, de indemnizaciones a los familiares de las víctimas y también a los heridos de este terrible accidente. Por supuesto, no van a reparar nunca la pérdida de sus seres queridos. Pero sí les voy a decir a las familias y a las víctimas que el Gobierno de España les va a acompañar siempre, hoy, mañana y los días que hagan falta. Siempre les vamos a acompañar. Necesitáis otro argumento, otra razón para ir a votar el próximo 8 de febrero y votar a Alegría y votar al Partido Socialista. Pues entonces, a votar, a ganar y a gobernar el próximo 8 de febrero. Y que sean coherentes también. A propósito de la regularización de migrantes, de personas que ya viven entre nosotros. Porque cuando gobernaba Aznar y regularizó a 500.000 de migrantes, el PP decía España va bien. Y hoy que España va mejor, dicen que no. Pero si han votado a favor de la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular precisamente para regularizar la migración. Y ahora que Vox les dice que no, entonces ellos callan y se oponen a esa regularización. Bueno, pues si no quieren escuchar al Gobierno de España, que escuchen a la patronal, a los sindicatos, a la Iglesia Católica, al sentido común de un pueblo español que es solidario y no olvida su memoria y su historia. ¿Cómo vamos a frenar a la ultraderecha? Sí. Y al Partido Popular, tanto monta tanto. Presidido por una mujer como Pilar Alegría, para dar carpetazo a 2 años y medio de gobierno cruzado de brazos del señor Azcón, que, como dice Pilar, se pone las medallas que no son suyas. Critica la política industrial del Gobierno de España, pero aplaude la gigafactoría de Stellantis. Pero si eso es gracias a la política industrial del Gobierno de España. Critica la política energética del Gobierno de España, pero bien que presume que gracias a esa política energética hoy Aragón cuenta con más potencia de energía renovable y, por tanto, con una energía mucho más barata que hace 7 años.
Critica también la política educativa del Gobierno de España, pero se pone las medallas de la formación profesional y los 200 millones de euros que, por cierto, si ha habido una mujer que ha apostado por la igualdad de oportunidades al frente del Gobierno de España, esa ha sido la anterior ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría. Critica también la política de reto demográfico, de lucha contra la despoblación. Pero gracias al Fondo de Inversión de Teruel hemos aumentado de 60 a 86 millones de euros lo que vamos a destinar a Teruel precisamente para luchar contra la despoblación. O el Instituto de Transición Justa, donde también en Andorra, querido alcalde, vamos a hacer una apuesta desde el Gobierno de España para seguir creando empleo y oportunidades en Teruel. Pero ¿y ellos? ¿Qué es lo que hacen? No voy a hablar de sanidad porque ya se ha extendido lo suficiente, Pilar, pero sobre vivienda. Fijaos, no sé si os acordáis cuando se inició la guerra de Putin en Ucrania. Llegamos a tener un impacto sobre la energía, sobre el precio de la luz, sobre la inflación, que nos llevó algunos meses a estar en un 10% del IPC, de la inflación. Y yo recuerdo haber ido con la entonces vicepresidenta del Gobierno, Teresa Rivera, a Bruselas, a decir que el mercado de la energía no funcionaba, que necesitaba la intervención del sector público. Y nos inventamos aquello que hemos llamado la excepción ibérica, que es la solución ibérica, es decir, una intervención del sector público sobre un mercado, el de la energía, que no funcionaba, y gracias a ello contuvimos el precio de la electricidad. Y gracias a ello, hoy España tiene un precio de la electricidad que es un 20% inferior a la media europea. Y muchas veces cuando yo salgo de España y hablo con mis correligionarios en Bruselas, lo que nos dicen es qué acierto fue esa solución ibérica, esa intervención pública de un sector y un mercado energético que no funciona como consecuencia, entre otras cosas, de la guerra de Putin en Ucrania. ¿Por qué os digo esto? Porque para eso está la política. Si hay un sector, un mercado que no funciona, como es el de la vivienda, por ejemplo, en nuestro país, lo que tenemos que hacer es intervenir desde lo público, porque si no, ¿para qué están los gobiernos? Llevamos 45 años dejando libremente al mercado de la oferta y la demanda en vivienda funcionar, y hemos visto que no funciona, que aumentan los precios de la vivienda y da igual que pongamos más suelo a disposición de las promotoras para poder construir esa vivienda. Lo que necesitamos es construir más vivienda pública. Lo que necesitamos es intervenir el mercado del alquiler, precisamente para declarar zonas tensionadas en aquellos barrios, en aquellas ciudades donde lo que está ocurriendo es que está aumentando el precio del alquiler o el precio de la compra de la vivienda como consecuencia del aumento del turismo, del aumento de la oferta de alojamientos de temporada o turísticos y, en consecuencia, la imposibilidad de muchos jóvenes y no tan jóvenes de poder acceder a una vivienda en régimen de alquiler o en régimen de compra. ¿Y eso qué significa? Eso significa, esa intervención, poner en marcha, aplicar la ley de la vivienda que aprobamos en el Congreso de los Diputados y que es la primera ley que aprobamos en la historia de nuestra democracia, para poder regular los precios de alquiler, para poder controlar los precios en las zonas tensionadas, para poder garantizar que cuando se construye una vivienda pública, esa vivienda pública no se va a vender a fondos buitre, como ha ocurrido en otras partes de España. ¿Y qué hace el señor Azcón? Dice, yo no voy a aplicar la ley de vivienda. ¿Y por qué no la aplica? Pues al igual que no hace o firma con el Ministerio de Hacienda del Gobierno de España la quita de la deuda, por puro sectarismo ideológico y porque es gente que no cree en la intervención pública de mercados que no funcionan. Esta es la cuestión y esa es la gran diferencia entre ellos y nosotros. Por eso necesitamos un gobierno que gobierne, no un gobierno que se cruce de brazos, como ha hecho el señor Azcón y el Partido Popular durante estos 2 últimos años. Necesitamos un gobierno que sume fuerzas con el gobierno de España. Fijaos, España, pese a que tiene muchas dificultades en el ámbito de la despoblación, lo sabéis bien en Teruel, en el ámbito de la reindustrialización, también en el ámbito de la educación, del empleo, de la lucha contra la precariedad o la vivienda,
también tenemos que reconocer que en un contexto tan complejo como en el que estamos, España está viviendo uno de sus mejores momentos de los últimos 45 años. Esta semana hemos visto que los datos del Producto Interior Bruto del año 2025 han representado un crecimiento del 2,8%, que se han creado 605.000 nuevos puestos de trabajo en el año 2025, que por primera vez desde hace 17 años tenemos una tasa de paro que está por debajo del 10% y por tanto es de un solo dígito, que tenemos 22,5 millones de personas ocupadas y cotizando a la Seguridad Social, de los cuales más de 10 millones son mujeres, lo que no hemos visto en toda la historia de nuestro país. Yo os digo una cosa. Y esto además lo sabe bien Pilar, que ha sido también ministra no solamente de Educación y Formación Profesional, sino también de Deportes. La última vez, por cierto, solamente durante estos últimos 45 años ha habido 3 años en los que España ha tenido una tasa de paro por debajo del 10%. 3 años en 45 años. Fijaos el logro que hemos alcanzado precisamente en este contexto tan complejo, un gobierno como el nuestro. Gracias, por supuesto, a los hogares, a los trabajadores, a las empresas, a los autónomos, a la economía social. 3 años en 45 años. La última vez que tuvimos una tasa de paro por debajo del 10%, gobernaba también el Partido Socialista y ganamos la Eurocopa. Lo primero que quería compartir con vosotros es que esta noche he tenido un sueño. He tenido un sueño, pero que era muy real. ¿Sabéis en qué consistía? Que el 8 de febrero, Azcón a la oposición. Y, por consiguiente, alegría, presidente. Ya me disculparéis, que sabéis que soy un romántico empedernido y me emociono mucho. Pero, sobre todo, lo que quiero transmitiros es el orgullo que tengo de ser socialista. Ya sabéis que mi familia, vengo de una familia socialista de pura cepa, pero lo que me enorgullece es la gente que estáis aquí. Gente que estáis al lado de los que más lo necesitan. Gente que con la que está cayendo por ahí, con ese periodo involucionista de extrema derecha, de la derecha, que hace una campaña embarrada en el insulto, en la difamación, con mensajes xenófobos, racistas, de odio, pues todavía quedamos mucha gente y más que vamos a estar, porque vamos a dar la cara para defender lo que realmente nos importa a todos, sobre todo a los socialistas. Los valores de justicia, igualdad, progreso, solidaridad, igualdad entre hombres y mujeres, que eso va en nuestro ADN. Por lo tanto, muy contento de estar aquí y sentir el orgullo, y quiero que lo sintáis vosotros, porque yo creo que tenemos que ir con la cabeza muy alta. Sin ir más lejos, aquí en Teruel, que dicen, no, es una provincia conservadora. Bueno, ni conservadora ni nada. Nosotros lo hemos hecho muy bien muchas veces y somos los responsables de los primeros proyectos tractores, de los pioneros, cuando nadie creía en Teruel. ¿Quién apostó por Teruel? Los gobiernos socialistas de Marcelino Iglesias. Y por eso reivindicamos el aeropuerto de Teruel, que es un modelo de éxito, Platea, Motorland, el Observatorio Astronómico de Javalambre y tantas cosas que cuando se planteaban, algunos decían que eran chatarrerías, despectivamente, que eran campos de cebada, que eso no iba a tener ningún recorrido. Pues nosotros siempre nos adelantamos a los tiempos, creemos en las posibilidades y en las oportunidades que nos da esta provincia y apostamos por ella. Tal como, por ejemplo,
vino ahora una inversión del Ministerio de Defensa de 42 millones para hacer aquí un centro de entrenamiento, fruto de la descentralización que hace el Gobierno de España de las inversiones de los ministerios, o el Centro de Competencias Digitales de Renfe, que también aquí está en Teruel. O sea que los que apostamos por Teruel y creemos en Teruel y exploramos las oportunidades de Teruel somos los socialistas de Teruel. ¿Y ante esto qué nos encontramos? Pues nos encontramos una cosa muy mala, que es la derecha y la ultraderecha. Han gobernado Aragón estos 2 últimos años y medio en coalición, luego se separan, luego se juntan, luego vuelven, luego revuelven. Pero al fin y al cabo son lo mismo, son lo mismo. Tenerlo muy claro que son lo mismo. Partido Popular es la puerta de entrada de Vox a las instituciones. Y Vox solo tiene un objetivo en las instituciones, que es reventarlas desde dentro, creando inestabilidad, que es lo que no nos interesa a ninguno. Bueno, pues contra ese mensaje por parte de Vox de odio, racismo, xenofobia, que dice una burrada que para qué. Yo aquí no veo de todo, pero no veo que estemos invadidos por burcas y magrebís. Estamos de todo, estamos conviviendo en Teruel. Si no fuera por la inmigración en Teruel, ¿qué sería de los pueblos de Teruel? Pues no sería nada, nada. Ese Partido Popular que chicos, o no trabajan o no quieren hacer nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque aun dejándoles cosas empezadas, cosas para acabar, cosas para terminar aquí en la provincia, como los 2 hospitales, pues el de Alcañiz aún va a medio gas y el de Teruel ni te cuento, que no tienen ni resueltos los accesos. ¿Y qué más os puedo decir? El Museo de la Guerra Civil, pues vallao y parao. El Museo del Ferrocarril en Camil Real, vallao y parao. Pero bueno, si es que no son capaces ni de poner en marcha lo que nosotros les hemos dejado hecho. Por lo tanto, una gente que mucho humo, ahora habéis visto que estos últimos días de campaña no paran de vender, que si un centro de datos en La Puebla, que si un polígono en la zona de Alcañiz, que si no sé qué. Bueno, que estamos en elecciones, no nos toméis el pelo, que habéis tenido 2 años y medio para presentar esas propuestas y no las habéis hecho. Pero luego quiero poner en valor a la que va a ser la presidenta de Aragón, a Pilar Alegría. ¿Vale? ¿Qué tiene que ver Pilar Alegría con Jorge Azcón? Nada, 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 porque Jorge Azcón es la nada. ¿Y por qué digo que es la nada? Pues porque es todo que no. No. Oye, que vienen 180 millones de la ley de vivienda. No. Oye, que os podemos quitar hacer una quita de deuda de 2.124 millones. No. Oye, que va a venir un modelo de financiación de categoría que van a ser 630 millones más todos los años para Aragón. No. Hombre. Entonces yo creo que las diferencias están claras. Y luego es una gente que no asume para nada sus responsabilidades. Resulta que están gobernando, gracias a Dios la de Zaragoza no, ¿verdad? Pero están la Diputación Provincial de Teruel, la de Huesca, están en coalición con Teruel, existe en todos sitios, con el PAR, están gobernando el Gobierno de Aragón con Vox, con todas las fuerzas reaccionarias, unos que van de progresistas pero que no lo son, que son la muleta del PP. Y luego todo lo que pasa malo en Aragón, que resulta que es donde están gobernando ellos y acaparan el poder, la culpa la tienes tú, Pedro. Ya me dirás. Entonces este mensaje, que es muy claro y lo vivís vosotros y lo sabéis, es lo que tenemos que transmitir a la gente. Porque la gente de aquí, de Teruel sobre todo, está sufriendo los recortes en sanidad. Está sufriendo los cierres de consultorios rurales, está sufriendo que se amortizan plazas en sanidad, está sufriendo las privatizaciones en las consultas externas del obispo Polanco y tantos sitios más. Y eso lo estamos padeciendo todos los turolenses de a pie. Estamos asistiendo a que teniendo plazas de educación para el bachillerato, de sobras, se quieren concertar para darles beneficios
a las escuelas privadas. Quieren privatizar también la enseñanza de 0 a 3. Bueno, son dos modelos completamente distintos. Nosotros gobernamos para la gente que necesita y ellos gobiernan para sus amigos. Es una diferencia muy clara y quiero que la transmitéis por ahí. Sé que tengo poco tiempo, que me pegaría aquí, ¿no? Pero bueno, lo que quiero es motivaros, porque sé que sois muy buena gente y que vais a salir de aquí todos a una, porque nos falta una semanica de campaña y en esta campaña vamos a dar nuestra mejor versión para ganar las elecciones el 8 de febrero. Pero estas elecciones del 8 de febrero hay que ganarlas con argumentos, que los tenemos todos, pero movilizándonos y hablando con todos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Tenemos que hacer una labor tremenda porque le queremos dar un disgusto a la derecha. Y yo, sobre todo, lo que quiero es que se cumpla mi sueño, porque era bastante real. Así que, compañeros y compañeras, amigos, amigas, con el corazón, pero también con la razón, el día 8 de febrero, a votar socialista, a votar Pilar Alegría, presidenta.